Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, me alegra ver que seguimos aquí, porque faltan cosas. Todavía hay lucha. Primero, agradecer al de la furgoneta que ha venido desde Galicia con esas delicias de mar, que nos la ha apartado un momento para allá, porque estaba aquí en medio. Tiene todo el permiso municipal, pero gracias por lo que ha hecho. Bueno, yo os voy a leer el comunicado de hoy. Un movimiento social no es preventivo. Un movimiento social como la lucha pensionista surge cuando el sistema de gobierno, el que sea, ha provocado o ha sido incapaz de dar solución a las desigualdades sociales. El detonante principal es el hartazgo de la ciudadanía más afectada y más silenciosa. ¿Recordáis? 2018. Así fue como surgió la lucha pensionista en 2018, ante la congelación de las pensiones en el Estado español. Aunque es verdad que ya existían pequeños grupos de pensionistas organizados desde 2011. La posterior intervención de partidos y sindicatos en esa lucha que se ha dado por las calles principalmente fue debilitando este movimiento social. Es como su signo. El movimiento social empieza libre y partidos y sindicatos, pues bueno, están ahí, es una crítica, siempre lo han hecho y siempre lo harán. Tratarán de sacar rédito de los movimientos sociales. Después de haber conseguido que el Ejecutivo atendiera parcialmente alguna de nuestras peticiones, como por ejemplo la revalorización de las pensiones con el IPC o la subida de las pensiones de viudedad del 52 al 60%, ahora nos vemos obligados a mantener el rescoldo de nuestra lucha porque aún no hemos alcanzado los objetivos mínimos de equidad social. Digo equidad. Igualdad es otra cosa. Y no somos iguales. Todos somos diferentes en nuestra vida y en nuestras acciones y en todo. La equidad es otra cosa. Por poner un ejemplo, o vamos a ponerlo, según un informe de Oxfam, que es una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países y cuyo lema es trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. Pues según Oxfam, los beneficios obtenidos por las empresas batieron récords en 2022. Pero esos registros solo supusieron para la hacienda pública una cifra muy similar a la alcanzada en 2005. 2022-2005. La diferencia está en que los beneficios empresariales de 2005 fueron prácticamente la mitad que en 2022. Bueno, es decir, un crecimiento de casi el 100% en beneficios empresariales. Se tradujo únicamente en un crecimiento, atentos, en un crecimiento del 1,41% en recaudación fiscal. Según el estudio de Oxfam, uno de los disparates principales de nuestro sistema fiscal tiene que ver con el 37% de las grandes multinacionales españolas, que no pagan ni siquiera el 10%
ni el 10% entre todos los impuestos. La mayoría pagamos con el IRPF bastante más, o por lo menos un 10%. Una gran mayoría de nosotros, del pueblo. El principal problema que se denuncia tiene que ver con una desigualdad escandalosa entre la rebaja de la carga fiscal de la que disfrutan las grandes empresas y lo que ha ocurrido con los impuestos que afectan a la mayoría de la población. Tanto el IRPF como el IVA han aumentado en torno a un 50% de aumento desde 2007. Son datos. Hay muchos más. No quiero marear a nadie con más datos, pero estos son objetivos. Desde esta plataforma de pensionistas recordamos que estamos en vísperas de unas elecciones que van a ser determinantes para la vida de las personas, para la mayoría de la población. Y es por eso por lo que llamamos la atención sobre los datos anteriores. Cuando más han bajado los impuestos a los ricos ha sido en los años de los gobiernos del PP y Mariano Rajoy. Y a la vez que ha sido cuando más se han subido los impuestos a la mayoría de la población. Por el contrario, esa diferencia se ha acortado ligeramente con las medidas acordadas por el actual gobierno de coalición. Nuestra plataforma se identifica con una ciudadanía que cada vez está más concienciada con el valor de los impuestos. En la última década, la parte de la población que considera positivo que haya impuestos ha aumentado considerablemente, alcanzando casi un 75%. En esa misma línea, nuestra plataforma se suma a la gente que considera que hay que perseguir con mano dura las actividades de evasión y fraude fiscal. Un país desarrollado en mentalidad democrática es aquel que valora los impuestos como la manera más eficaz de distribuir equitativamente los ingresos de la economía entre sus ciudadanos. Por lo tanto, por una reforma fiscal profunda que garantice que quienes más tienen, más pagan. Por una administración tributaria dotada de suficientes inspectores que hagan salir a la luz y persigan a los grandes defraudadores fiscales. Por un sistema fiscal justo que garantice una adecuada financiación de los servicios públicos. Por esto, y porque tenemos prioridades en materia de pensiones, como son una pensión mínima igual al salario mínimo, que actualmente son 1.080 euros, por la reducción de la brecha de género en las pensiones, porque se aumenten las cotizaciones de las rentas más altas y porque no se concedan más beneficios fiscales a los planes de pensiones privados, las EPSV en Euskadi, financiados con dinero público. Gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende, y el pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Muchas gracias. Nada más.